Bueno, ahora vamos a seguir entonces con el enlace covalente. Este enlace se va a dar exclusivamente entre átomos que tienen electronegatividades altas y similares. La única forma en la que van a ellos poder de alguna manera completar su octeto es justamente compartiendo pares de electrones. Esa es la característica más importante que tiene este enlace. En este enlace covalente los átomos tratan de compartir pares de electrones con el mismo objetivo que antes. ¿Cuál? Completar su octeto o adquirir, como decimos, la estructura del gas noble más cercano para el caso de los elementos representativos. Si nosotros volvemos a mirar la tabla de electronegatividades, entonces, ¿entre qué elementos se va a dar? Bueno, entre estos elementos, los elementos que tenemos hacia la derecha de la tabla periódica, que son los que tienen electronegatividades altas y similares, más el hidrógeno, que si bien está acá, de este lado, en el grupo 1, tiene una electronegatividad más bien alta. Entonces, entre esos no metales, en general, se van a dar los enlaces covalentes. Como bien lo dijimos, entonces, donde los elementos van a tratar de compartir pares de electrones. Eso nos va a permitir clasificarlos en tres tipos de enlaces. El covalente simple, donde se va a compartir un solo par de electrones. El covalente doble, donde se van a compartir dos pares de electrones. Y el covalente triple, donde se van a compartir tres pares de electrones. Ahora vamos a ver tres ejemplos muy sencillos de este enlace covalente. Por ejemplo, el flúor. La molécula de flúor, que es una molécula biatómica. El flúor, bueno, ya sabemos que es el elemento más electronegativo de la tabla. Tiene una electronegatividad muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de los dos átomos de flúor que forman esta molécula quiere quedarse con el electrón del otro. Pero como no lo pueden hacer, ninguno de los dos puede quedarse con el electrón del otro, lo que hacen es compartir un par de electrones. Entonces yo acá tengo este átomo de flúor con 7 electrones, este átomo de flúor con otros 7 electrones, y al compartir este par de electrones, cada uno de ellos adquiere la configuración, el octeto, digamos. O sea, él pasa a tener 8 electrones y si ahora lo miro a este pasa a tener 8 electrones. Los dos han completado su octeto y forman esta molécula, la molécula de flúor, que tiene un enlace covalente simple. Si pasamos a la siguiente, que es el oxígeno, que también es una molécula diatómica, un compuesto extremadamente estable. Sí, ¿qué vamos a ver? Bueno, el oxígeno en realidad tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, para completar el octeto necesita 2 más para llegar a 8. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada oxígeno comparte 2 pares de electrones con el otro oxígeno. Entonces, este oxígeno tiene 6 electrones, más 2 que está compartiendo con el vecino, 8. Este oxígeno tiene 6 electrones de valencia, más 2 que está compartiendo con su vecino, forman los 8. De esa manera los dos han completado su octeto y forman esta molécula que tiene un enlace covalente doble. Cada una de estas rayitas significa un par de electrones compartidos. Y por último, el nitrógeno, que también es nitrógeno 2, es una molécula biatómica. El nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica, tiene 5 electrones de valencia y entonces necesita 3 más para poder completar el octeto. Entonces fíjense lo que pasa. Cada nitrógeno que tiene 5 electrones, cuando comparte 3 pares de electrones con el nitrógeno vecino, pasa a tener, si yo sumo estos electrones, pasa a tener 8. Este nitrógeno también pasa a tener 8. Yo los he marcado con distintos colores, simplemente para ahora tratar de entender cómo es, digamos, este tema de los electrones de valencia. En realidad los electrones son todos iguales y pasan a ser electrones de la molécula. Eso es muy importante. Entonces, estos dos átomos de nitrógeno que comparten 3 pares de electrones, en realidad lo que tienen son un enlace triple.
un enlace covalente triple en la molécula de nitrógeno. Si miramos, perdón, quería ver acá. Si miramos acá en los símbolos de puntos de Lewis, esto va a ser que lo usamos en el enlace iónico. Esto ahora va a ser muy importante también para poder escribir lo que son las estructuras de Lewis, pero de los compuestos covalentes. Así como escribimos estructuras de Lewis para los compuestos iónicos, vamos a escribir estructuras de Lewis para los compuestos covalentes, y entonces otra vez va a ser muy útil recordar cuáles son los electrones de valencia de cada tipo de átomo que está directamente relacionado con el grupo al cual pertenece. Por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Está en el grupo 6A de la tabla periódica o en el 16. El flúor, que recién lo vimos, 7 electrones de valencia, grupo 7 de la tabla periódica. El carbono, 4 electrones de valencia, grupo 4 de la tabla periódica. Eso va a ser muy importante también ahora en la escritura de las estructuras de Lewis para los compuestos covalentes. En este caso, vamos a seguir una serie de unas pocas reglas para poder escribir las estructuras de Lewis de estos compuestos. Digamos, como para no confundirnos, vamos a tratar de, en cada uno de los ejemplos, aplicar estas reglas. Ahora las vamos a enumerar y después, cuando hagamos los ejemplos, las vamos a poner en práctica. La primera regla dice escribir la estructura básica del compuesto indicando cuáles átomos están unidos entre sí, teniendo en cuenta que en general el átomo menos electronegativo ocupa la posición central, o sea, está como en el medio de la molécula. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que tanto el hidrógeno como el flúor ocupan la posición externa, es decir, siempre están hacia afuera de la molécula. Si hubiera en algún compuesto hidrógeno y oxígeno juntos, o juntos a otros átomos, es muy probable que el hidrógeno esté unido al oxígeno. Todo esto lo vamos a ver con los ejemplos. Porque dice, bueno, ¿hay excepciones en todos los casos? Sí, en todos los casos hay excepciones y algunas vamos a ver. Entonces, primero escribir una estructura del compuesto tratando de poner los átomos en el lugar donde nos parece que van. Segundo, se suma el número de electrones de valencia presentes. Es decir, si tengo un oxígeno serán 6 electrones de valencia, si tengo un carbono serán 4 electrones de valencia, si tengo un hidrógeno será 1 electrón de valencia. Si además la especie, en vez de ser una molécula, es un ion, y ese ion es negativo, se van a sumar las cargas negativas que tengamos. Y si fuera un ion positivo, se van a restar las cargas positivas. Y eso me va a dar un número de electrones totales, ya sea de la molécula o del ion. Después, como ya habíamos establecido una estructura básica del compuesto, vamos a establecer al menos un enlace simple entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Una vez que esté escrito ese enlace simple, que recuerden que es un par de electrones, el enlace simple es un par de electrones, vamos a completar el octeto de los átomos externos, es decir, con el resto de los electrones vamos a tratar de completar los octetos. A su vez, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Los electrones del átomo central o externos que me sobren, que no participen en el enlace, van a quedar como lo que se llaman pares no compartidos. Y ahora los vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Los que no forman parte de los enlaces se van a llamar pares de electrones no compartidos. Y el número de electrones que va a estar presente en toda esta estructura va a ser el que calculamos antes. Si teníamos 20 electrones, bueno, tengo que distribuir esos 20 electrones de manera que quede al menos un enlace simple entre cada uno de los átomos y que el resto de los electrones me sirvan para completar los octetos. En el caso en que no se cumpliera la regla del octeto para el átomo central, vamos a tener que escribir dobles o triples enlaces.
entre el átomo central y alguno de sus vecinos, hasta que podamos completar el octeto del átomo central también. Siempre primero vamos a completar el octeto de los átomos más externos y después al final del átomo central. Igualmente estas normas, digamos, uno las incorpora cuando practica. Entonces vamos a tener a mano la tablita de símbolos de puntos de Lewis y vamos a empezar con los ejemplos. Acá tenemos la primera molécula. Esta molécula es el metano, carbono, hidrógeno 4. Elementos bien de la derecha de la tabla periódica, el carbono es del grupo 4 de la tabla periódica y el hidrógeno es del grupo 1, pero es un no metal y tiene una electronegatividad relativamente alta porque es 2,5 más o menos. O sea, tienen electronegatividades muy similares el carbono y el hidrógeno, por lo tanto van a formar enlaces covalentes. Lo primero que uno hace es escribir, dijimos entonces, la estructura que podría tener la molécula. Recordando que el hidrógeno siempre tiene que estar afuera de la molécula. Como el hidrógeno tiene una única posibilidad de unión con cualquier otro átomo, nunca va a poder estar en el medio, porque no tiene como dos manos para agarrarse de un átomo y de otro, tiene una sola mano siempre. Entonces siempre queda en la parte externa, en la periferia. Entonces, lo más lógico, si yo tengo esta molécula, es que el carbono sea el átomo central y los hidrógenos estén a su alrededor. Eso sería escribir la estructura básica del compuesto. Y después vamos a contar el número de electrones que tenemos. ¿Cuántos electrones tengo? De valencia, ¿no? 4 electrones que aporta el carbono más 4 electrones de cada, 4 en total de cada uno de los hidrógenos que aporta uno. O sea, cada uno de estos hidrógenos aporta un electrón. Como son 4, 4 por 1, 4, más 4 del carbono, 8 electrones. Esos son los 8 electrones que yo voy a tener que ubicar formando, primero que nada, enlaces. Entonces, en este caso, un par de electrones, otro par de electrones, otro par de electrones y otro par de electrones. Eso hace que se formen 4 enlaces simples covalentes, ¿no? Que son justamente los que están presentes en esta molécula que es la molécula de metano. Que por ahora, digamos, los ponemos así, no sabemos cuál es la geometría espacial de esta molécula. Lo único que sabemos es que cada uno de los hidrógenos está unido al carbono por un enlace covalente simple. ¿Qué es lo que me fijo? Si han completado su octeto. En realidad ya dijimos que en el hidrógeno él lo que intenta es parecerse al helio, es decir, adquirir una configuración de 2 electrones. Y justamente fíjense que cada hidrógeno al compartir tiene un par de electrones, este tiene un par de electrones, este un par y este un par. ¿Qué pasa con el carbono? El carbono, que tenía 4 electrones nada más, al compartir un par con cada hidrógeno queda con 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Es decir, el carbono ha completado su octeto y he utilizado todos los electrones, los 8 electrones que había. ¿Se entiende? Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es dióxido de carbono, este gas producto de la combustión tan habitual, que nos produce de paso el efecto invernadero. ¿Qué tenemos allí? Tenemos átomo de carbono, otra vez un átomo con 4 electrones de valencia, y átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno, si quieren, volvemos un poquito rapidito a la tablita. Fíjense, el átomo de oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica, tiene 6 electrones de valencia. Entonces, y el carbono, aprovecho a mirarlo acá, tiene 4 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, el átomo central, ¿quién va a ser? El carbono, porque es el átomo menos electronegativo. Los átomos más electronegativos están hacia afuera, están en la periferia. Con las excepciones que dijimos, por ejemplo, la del hidrógeno. Sea o no sea el átomo más electronegativo, el hidrógeno siempre está afuera porque tiene una sola posibilidad de enlace, una valencia 1 tiene.
Bueno, en este caso entonces el carbono, que es el átomo menos electronegativo, está en el centro como átomo central y en la periferia, es decir, afuera, en la parte exterior, están los oxígenos que son más electronegativos. Esa sería la estructura básica de esta molécula. Ahora, ¿qué hago? Cuento electrones y digo, bueno, el carbono tiene 4 y cada uno de los oxígenos tiene 6. Entonces va a ser 4 del carbono más 2 veces 6 del oxígeno. Esto me da 16 electrones. Estos son los electrones que yo tengo que acomodar en esa molécula. ¿Cómo? Primero que nada, voy a escribir un enlace covalente para cada uno de los lados, es decir, un enlace covalente simple entre el carbono y este oxígeno y un enlace covalente simple entre el carbono y este oxígeno. Después voy a completar el octeto de los átomos que están afuera, los que están en la periferia. Entonces pongo un par de electrones, otro par de electrones, otro par de electrones, y acá lo mismo, un par de electrones, otro par y otro par. De esta manera, si yo los miro, fíjense que ya tengo utilizados todos los electrones. Tenía que utilizar 16 electrones. Acá tengo 8 y acá tengo otros 8. Los electrones ya están. Hay 16. ¿El oxígeno completó su octeto? Sí. Este también. ¿Quién no completó el octeto? El carbono. Porque si yo miro los electrones del carbono, hay solamente 4. 2 acá y 2 acá. Por lo tanto, para completar el octeto, es cualquier par de electrones de los oxígenos tienen que pasar a formar parte de pares compartidos para que el carbono también complete el octeto. Entonces, fíjense lo que pasa. En realidad, hay 2 pares de electrones compartidos con un oxígeno y 2 pares de electrones compartidos con el otro oxígeno. De esta manera, ahora yo miro la molécula y digo, bueno, este oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? 2 más 4 que hay acá, 6, más 2 que hay acá, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Y ahora miro el carbono, que es el átomo central, y digo, ¿cuántos electrones tiene? 8. Tiene 4 de este lado y 4 de este lado. Todos completaron su octeto. Pero para eso, estos enlaces se convirtieron en enlaces covalentes dobles. Esta es la estructura de la molécula del dióxido de carbono. 2 enlaces covalentes dobles carbono-oxígeno. Y ahí vamos aplicando esas reglas que escribimos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El amoníaco. Bueno, el amoníaco, que es nitrógeno, hidrógeno 3, es un poco una excepción también en el sentido de que si yo miro esta molécula, digo, bueno, el nitrógeno es muy electronegativo. El nitrógeno tiene una electronegatividad muy alta. Tiene una electronegatividad de 3. Y el hidrógeno 2 y pico. Entonces uno dice, bueno, dijimos que el átomo central es el menos electronegativo. Pero ¿qué pasa? No se puede en este caso porque el hidrógeno nunca puede ser átomo central, porque tiene una valencia 1 que solo le permite un solo enlace, lo que les decía, es como que tiene una sola mano para agarrarse de los electrones. Entonces, perdón, de los otros átomos. Entonces el átomo central tiene que ser el nitrógeno y los 3 hidrógenos tienen que estar rodeándolo. O sea, eso es armar la estructura de la molécula. Bien, siguiente paso, tengo que contar electrones y digo, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, está en el grupo 5 de la tabla periódica. Y el hidrógeno tiene 1, por lo tanto el número de electrones es 5 más 1 del hidrógeno multiplicado por 3 porque hay 3 hidrógenos. Esto me da 8 electrones. Quiere decir que tengo que acomodar 8 electrones. ¿Cómo? Lo primero que hago es armar un enlace covalente simple entre el átomo central y cada uno de sus vecinos, que es lo que hice acá. ¿Cuántos electrones tengo? 2, 4 y 6. Me faltan 2 electrones. ¿Dónde van a estar esos 2 electrones? En el átomo central. Son estos electrones que voy a escribir acá. Es un par de electrones libres, no combinados, que le va a quedar
al átomo central, que es el nitrógeno. ¿Completaron su octeto todos? Sí. En el caso del hidrógeno tiene el par de electrones que necesita para parecerse al helio, y si ahora miro al nitrógeno, el nitrógeno va a tener 2, 4, 6 y 8, que va a ser este par de electrones libres. Y ahí tengo, o sea, el nitrógeno con el octeto completo y cada uno de los hidrógenos con la configuración del helio. ¿Mm? Veamos el siguiente ejemplo. Este es un ácido. Este es el ácido nítrico, donde está el nitrógeno actuando con estado de oxidación 5. Esto lo vimos un poco cuando vimos nomenclatura. Es uno de los que llamábamos oxoácidos. Este ácido proviene de la unión de un óxido ácido con agua. Bien, cuando escribimos las reglas más arriba, dijimos que si hay hidrógeno y oxígeno en un compuesto, como en este caso, el hidrógeno suele estar unido al oxígeno. Entonces, es muy común en los ácidos que pase esto, que el hidrógeno esté unido al oxígeno, porque si no, uno acá podría pensar que el hidrógeno está unido al nitrógeno como lo estaba acá, en esta molécula, pero no. En los ácidos, el hidrógeno está unido al oxígeno, salvo algunos. También siempre hay excepciones para todo. Bueno, perfecto. Ahora, de estos dos elementos, ¿cuál es más electronegativo? El oxígeno. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el oxígeno? Estar afuera. Y entonces, ¿quién va a ser el átomo central? El nitrógeno. Entonces, ¿cómo voy a armar la estructura de esta molécula? El nitrógeno rodeado de los 3 oxígenos y uno de ellos, a su vez, unido al hidrógeno, que siempre va a ser externo. Esta sería la estructura básica que tendría esta molécula. Entonces, ahora sí cuento el número de electrones que tengo. Tengo el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia. Cada uno de los oxígenos, que tengo 3, tiene 6 electrones de valencia. Y un electrón de valencia que proviene del hidrógeno. Esto me da un total de 24 electrones. ¿Que cómo los voy a ubicar? Primero que nada, armando un enlace covalente simple entre cada uno de los átomos. Un enlace covalente simple acá, un enlace covalente simple acá, uno acá y uno acá. Después de eso voy a completar el octeto de todos los átomos externos. Es decir, voy a completar con pares de electrones los octetos de los oxígenos. Y en este caso del hidrógeno, que ya estaba completo al compartir un par de electrones. Entonces, este oxígeno me queda con 8, este oxígeno me queda con 8, este oxígeno me queda con 8 y el hidrógeno me queda bien con su par de electrones. ¿Qué es lo que pasa? El nitrógeno no me queda con un octeto. ¿Ven? Si bien yo ya usé los 24 electrones, porque justamente, fíjense, si acá cuento 8, acá cuento 8 y acá cuento 8, 3 por 8, 24. Usé los 24 electrones. Pero el nitrógeno no me quedó con el octeto completo. Entonces ahí tengo que hacer lo mismo que hice antes en el dióxido de carbono, y es hacer que un par de electrones de cualquiera de los oxígenos se convierta en un enlace doble. Por ejemplo, este caso. Entonces esta molécula queda con un enlace covalente doble entre el nitrógeno y uno de los oxígenos, y el resto son enlaces covalentes simples. Ustedes me podrían preguntar, ¿el enlace doble podría estar acá? Sí, podría estar acá. ¿Podría estar acá? Sí, podría estar acá. En realidad esto lo van a ver más adelante, en la siguiente química, cuando vean carga formal de las moléculas, y entonces ahí vean, digamos, qué tener en cuenta para dar la estructura más conveniente o la estructura más probable que tiene una molécula. Pero digamos, cualquier forma de escribir el enlace doble en este caso sería posible. Eso entonces en cuanto al ejemplo de un ácido.
Muy bien, esos son todos ejemplos de cómo escribir estructuras de Lewis en compuestos covalentes. Bien, muy bien. Ahora acá vamos a ver el ejemplo de un ion. ¿Qué pasa cuando tenemos que escribir un ion que también tiene enlace covalente? Y vamos a probar con el ion sulfato. Este ion, azufre oxígeno 4 con dos cargas negativas, es un ion que puede provenir de una sal, por ejemplo, o de un ácido, podría provenir del ácido sulfúrico o del sulfato de calcio. Pero digamos los enlaces dentro de este ion sulfato son covalentes. ¿Por qué? Porque el azufre y el oxígeno, los dos son no metales con electronegatividades altas. Entonces el enlace acá adentro va a ser un enlace covalente. Siguiente paso entonces es contar número de electrones. 6 del azufre, el azufre y el oxígeno están en el mismo grupo de la tabla periódica. A ver si lo tenemos acá. Sí. Azufre y oxígeno en el mismo grupo de la tabla periódica, con 6 electrones de valencia. Entonces, el número de electrones que voy a tener que ubicar son 6 del azufre más 4 veces 6 de los oxígenos más 2, que es la carga del ion. Tenemos que sumar todos esos electrones. Y eso me da 32 electrones. Tengo que ubicar 32 electrones. ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a estar afuera. ¿Quién va a ser entonces el átomo central? El azufre. Entonces pongo el azufre en el medio, rodeado de los 4 oxígenos. Lo primero que hago es escribir un enlace covalente simple, es decir, un par de electrones compartidos. Y después completo los octetos de los oxígenos. Cuando hago eso, termino utilizando los 32 electrones. Y todos han completado su octeto. Este oxígeno, este oxígeno, este oxígeno y el azufre. Si yo miro el azufre también ha completado el octeto. ¿Cómo se escribe esto? Entre corchetes y con la carga afuera. Es importante por ahí destacar que esta carga, la carga en los iones, pertenece al ion en su conjunto. Esas cargas negativas, esos electrones de más, podríamos decir, que tiene el ion, pertenecen al ion en su conjunto. Eso sería el ejemplo de un ion que tiene enlaces covalentes. Acá tenemos otro ejemplo que es el carbonato. Este ion carbonato, que también se vio en nomenclatura, podría provenir, por ejemplo, de una sal, como el bicarbonato de sodio. No, perdón, podría provenir de una sal como el carbonato del sodio. El bicarbonato es otro ion distinto. Tiene un hidrógeno acá. Habría que ponerle un hidrógeno. En este caso es el carbonato. Podría ser carbonato de sodio, carbonato de calcio. Bien, número de electrones. 4 electrones del proveniente del carbono. El oxígeno, grupo 6 de la tabla, y tenemos 3 oxígenos, me da este 3 por 6. Más 2 electrones, que son los que están afuera, los electrones que le dan la carga negativa, eso me da un total de 24 electrones. ¿Cómo vamos a ubicar esos electrones? ¿Quién va a ser el átomo central? El menos electronegativo, el carbono en este caso. Los oxígenos, como siempre, en la periferia. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Poner un par de electrones compartido de manera de tener al menos un enlace simple entre cada uno de los átomos y el átomo central. Y después voy a completar los octetos. Completamos el octeto de cada uno de los oxígenos. Y fíjense que ahí nosotros ya hemos utilizado los 24 electrones. Tengo 8 acá, 8 acá, 8 acá, tengo 24 electrones. Pero ¿qué es lo que estoy viendo? Que el carbono no completó el octeto. Entonces lo que tengo que hacer es hacer que alguno de los pares de electrones de los oxígenos circundantes se convierta en un doble enlace, en otro par más compartido. Yo, por ejemplo, elegí este. Entonces eso me da esta estructura para el ion carbonato, pero podría haber sido cualquiera de los otros oxígenos. Esto va a dar un tipo de estructuras que se llaman estructuras resonantes, que más adelante se ven.
Otro ejemplo por ahí que puede aparecer para tener en cuenta es que algunas moléculas tienen número impar de electrones. Y esto suele pasar con el nitrógeno, con estructuras con el nitrógeno. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta molécula, este óxido del nitrógeno, con el nitrógeno con estado de oxidación 2, se lo suele llamar óxido nítrico. A pesar de que el estado de oxidación es bajo, se lo llama óxido nítrico y es un contaminante atmosférico de las ciudades, sobre todo, es muy importante. Se produce en los motores de combustión y es uno de los problemas, digamos, que generan la combustión de los motores de los autos, es este contaminante ambiental. Otra función que tiene es que se genera en vivo este óxido nítrico y se ha descubierto que tiene algunas funciones importantes a nivel biológico, como por ejemplo actuar como neurotransmisor. Y también tiene una función importantísima en la reducción de la presión arterial. Bueno, este óxido nítrico, y que además ahí vemos que está actuando con esta oxidación 2 el nitrógeno, tienen, fíjese, acá los hice con distinto símbolo para que veamos bien el tema de el número de electrones de valencia y cómo se relacionan. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, al compartir un par de electrones, dos pares de electrones, fíjense que el oxígeno completa su octeto. Pero el nitrógeno no alcanza a completar el octeto, le quedan 4 y 3, 7. Y esto en realidad es así porque justamente este electrón desapareado que le queda al nitrógeno es el responsable de que sea una molécula muy reactiva. Este óxido nítrico reacciona con el oxígeno ambiental para formar otro óxido que también es contaminante, diríamos venenoso, que es el dióxido de nitrógeno, que es este. El dióxido de nitrógeno, y que es el nitrógeno acá está actuando con esta oxidación 4, en este caso este óxido que se forma también es muy reactivo, en realidad se lo suele encontrar como un dímero, es decir, como si fueran dos moléculas juntas, como nitrógeno 2, oxígeno 4. Este cuando está solito es un gas de color café, que es un agente muy oxidante y además es venenoso, muy tóxico y que está presente en bajas concentraciones en la atmósfera. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que pasa con los electrones? El nitrógeno, digamos, recuerden que tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno 6, entonces, con uno de los oxígenos, igual que en el caso anterior, comparte 2 pares de electrones y el oxígeno, por supuesto, completa el octeto. Con el otro oxígeno, comparte un par de electrones y el oxígeno completa el octeto. ¿Y qué pasa con él? Vuelve a quedar con número impar de electrones, 4, 5, 6 y 7. Y este electrón desapareado, ese electrón que queda solito en un orbital, es el que le da la alta reactividad que tiene esta especie. Muy bien, son excepciones, son cosas que no nos vamos a encontrar continuamente, estas moléculas con número impar de electrones. Tampoco se las vamos a preguntar en un parcial, por ejemplo. Bueno, estructuras resonantes. Esto lo vamos a explicar muy sencillamente con una sola molécula, porque después esto se retoma en la siguiente química. Química orgánica o para algunos y en otros química de los alimentos. Acá tenemos una estructura muy interesante que es el ozono, es oxígeno 3, son 3 átomos de oxígeno que forman el ozono. Habrán escuchado hablar de la famosa capa de ozono, que es una capa que nos protege de la radiación
excesiva del Sol, es una capa que está a muchos kilómetros de la Tierra. Por otra parte, el ozono, como es un agente oxidante fuerte, se utiliza, por ejemplo, para potabilizar aguas, para descontaminar alimentos, pero justamente por ser muy oxidante, se debe tener muchísimo cuidado a nivel biológico porque puede generar también toxicidad o problemas eh, en los organismos vivos. Bien. El ozono. Tenemos 3 átomos de oxígeno y cada uno de ellos tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, 3 por 6, 18. Yo tengo que acomodar 18 electrones en esta molécula. Siempre, primero un par de electrones, compartiendo un par de electrones, de manera que haya un enlace simple. Pero después, como todos tienen que completar el octeto, la única forma es generar un enlace doble con alguno de los oxígenos. Así como lo hemos escrito, este oxígeno completó el octeto, este oxígeno completó el octeto, fíjense, y este oxígeno también completó el octeto. Pero bueno, ¿por qué elegimos acá este doble enlace de este lado? Si en realidad podría haber estado el doble enlace con el otro oxígeno. Entonces, en realidad, lo que se crean son estas estructuras que se llaman estructuras resonantes. Si uno quisiera realmente escribir cuál es la estructura del ozono, tendría que escribir la molécula de esta manera, mostrando que son estructuras resonantes. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de ellas realmente refleja a la molécula real, sino que la molécula real es como una especie de híbrido entre esas dos estructuras. No va a haber un enlace covalente doble puro y un enlace covalente simple puro, sino que va a haber unos enlaces acá que no son ni simples ni dobles, que es justamente un enlace que se va a dar en este tipo de moléculas y hay muchas otras moléculas que van a tener estructuras resonantes. Esto es simplemente una forma de nosotros escribirlo para poder entenderlo. Pero no es que la molécula está cambiando continuamente de lugar su doble enlace, sino que los enlaces que tienen no son ni simple ni doble, es un híbrido entre estos dos enlaces, que eso se puede observar experimentalmente, que tiene que ver con la energía de enlace, con la distancia del enlace. Bien, más adelante entonces se retoma este tema de las estructuras resonantes. Otras cosas que vamos a ver que también son excepcionales son, por ejemplo, los octetos incompletos. Va a haber moléculas que, a pesar de tener enlaces covalentes, en las cuales no vamos a poder completar el octeto de alguno de los átomos, así como en el caso del nitrógeno teníamos número impar de electrones. En este caso, algunos de estos casos no vamos a poder completar el octeto. Y la molécula, como tiene existencia real, uno tiene que poder explicarla. Acá tenemos, por ejemplo, este hidruro, el hidruro este de berilio. El berilio, fíjense que tiene esta configuración, 1s2, 2s2, es decir, tiene solamente 2 electrones de valencia. El berilio y el hidrógeno tienen electronegatividades similares y altas, entonces van a formar un enlace covalente. Como el berilio tiene solamente 2 electrones de valencia, la estructura de la molécula va a ser esta, es decir, el berilio va a ser el átomo central, ya sabemos que los hidrógenos siempre están en la periferia, cada hidrógeno aporta un electrón, entonces van a compartir un par de electrones, este va a compartir otro par de electrones, el hidrógeno queda perfecto con la estructura del helio y el berilio queda con 4 electrones, no puede completar el octeto. Pero bueno, no hay otra alternativa y la molécula tiene existencia real. Entonces la explicamos de esta manera como un octeto incompleto. Lo mismo pasa con esta otra molécula que es el tricloruro de boro. El boro está en el grupo 3 de la tabla periódica.
está arriba del aluminio y tiene una electronegatividad relativamente alta también, un poco más de 2. Junto con el cloro, que tiene 3, evidentemente van a formar un enlace covalente. No va a poder ser un enlace iónico, sino que va a ser un enlace covalente, entonces tienen que pensarse en compartir electrones. La configuración del boro es 2s2, 2p1, es decir, en el último nivel de energía tiene 3 electrones. Nada más que 3 electrones. Entonces, ¿cuál sería la estructura que pensamos para esta molécula? Por supuesto, el boro, que es el menos electronegativo, tiene que ser el átomo central. Va a estar rodeado de los 3 cloros. Va a formar un enlace covalente simple con cada cloro, es decir, van a compartir un par de electrones allí. Los cloros van a completar su octeto, los 3 cloros van a completar el octeto. ¿Y qué va a pasar con el boro? El boro no va a completar el octeto, porque va a quedar con 2, 4, 6 electrones. Entonces este es otro ejemplo de octeto incompleto. ¿Qué pasa con los octetos expandidos? Bueno, cuando tenemos como átomo central elementos del tercer periodo, puede pasar que completen, que digamos que formen estructuras con octetos completos, pero también puede pasar que usen algunos orbitales más internos y puedan armar octetos que se llaman expandidos. ¿Por qué aparecen en el tercer periodo? Porque ahí aparecen los orbitales D. Recuerden que aparecen en los 3D. Entonces esos orbitales internos también se van a poder utilizar para armar enlaces, para enlazarse unos átomos con otros, y eso va a permitir que se expandan los octetos. Algunos ejemplos que vemos acá también después los retomamos. Por ejemplo, acá tenemos el pentacloruro de fósforo. El fósforo está en el grupo 5 de la tabla periódica, el cloro en el grupo 7, el fósforo tiene 5 electrones de valencia. Ven que su configuración externa es 3s2, 3p3, 5 electrones de valencia, y el cloro tiene 7. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura de esta molécula? El fósforo como átomo central, porque es el menos electronegativo, y los cloros en la periferia, porque son los más electronegativos. Entonces, cada cloro, al compartir un par de electrones con el fósforo, completa su octeto, tiene sus 7 electrones, más este del fósforo, 8. Para todos los cloros pasa lo mismo. Pero, ¿qué pasa con el fósforo? Al compartir un par de electrones con cada cloro, queda con 10 electrones. 2, 4, 6, 8, 10. Eso es un octeto expandido. También pasa con el hexafluoruro de azufre. La configuración del azufre externa, ¿no? Es 3s2, 3p4, es decir, 6 electrones en su capa de valencia. El flúor, que también es del grupo de los halógenos, igual que el cloro, 7 electrones de valencia. Entonces, igual que antes, pensamos la molécula con el azufre como átomo central, lo cual es lógico porque es el menos electronegativo, y los flúor, que son muy electronegativos en la periferia, que además siempre están afuera, los flúor justamente por ser tan electronegativos. Cada flúor completa su octeto porque tiene sus 7 electrones más este que aporta el azufre. Este par de electrones ya compartido hace que el flúor tenga 8 electrones. Para todos pasa lo mismo. Y si ahora miro los electrones del azufre van a ser ¿cuántos? 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. En vez de tener 8, tiene 12 electrones. Entonces estos son ejemplos de octetos expandidos. Después retomamos estos ejemplos un poquito más adelante.